Estas imágenes que vemos ahora causaron indignación en Colombia en su momento. Una descarada sesión de fotografía tratando de mostrar la buena alimentación, entre comillas, buena alimentación, suministrada a los niños y a las niñas del Colegio Sagrado Corazón de Aguachica en el Cesar. Fue un montaje en el cual se burlaban de los niños, de las niñas, y se quisieron burlar tanto del gobierno como de todos los colombianos, de ustedes y de nosotros. Pues bien, les doy las buenas noches. Ya adivinan el tema, soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Esas imágenes que aún son crudas, con las cuales comenzamos nuestro programa esta noche, son las mismas que hicieron revivir la polémica sobre la alimentación escolar en el país. Una polémica que terminó por descubrir toda una pérfida y sucia red de comerciantes. Si yo digo comerciantes es porque soy tal vez muy delicado en el idioma, pero el nombre correcto es mafia. Mafia que maneja ese negocio de la alimentación de los niños para apropiarse de dineros que son de los niños de Colombia. El programa de alimentación escolar fue el tema de una asamblea extraordinaria de gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos, que tuvo lugar ayer, en la cual se hicieron severos planteamientos y cuestionamientos a la manera como está funcionando, cómo está concebido el llamado PAE. El PAE es el Programa de Alimentación Escolar. Ese es nuestro tema de esta noche. Y lo vamos a tratar con autoridades en la materia que nos acompañan desde luego en estudio y vía Skype. En primer lugar, la Procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia y la Familia es la doctora Ilva Miriam Hoyos, una funcionaria a quien le compete muy directamente este tema, porque su trabajo en la Procuraduría General de la Nación consiste en defender los derechos de los niños y lo hace muy bien. Lo hace muy bien, es valiente. A mí me gusta la gente que enfrenta, que confronta y que saca adelante sus ideas. Eso en un país donde en pleno siglo XXI se siguen muriendo de hambre y de desnutrición los niños. El doctor Amílcar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, la organización que agrupa a los gobernadores de todo el país y que es vocera de los gobernadores y de sus reivindicaciones. Él está liderando con los gobernadores esta protesta contra la manera como está funcionando de manera desfinanciada y quizás un poco irregular este PAE, porque no está cumpliendo a cabalidad con los propósitos. Él es ministro, es gobernador y líder Caribe. También tenemos la visión de la academia, hoy con el doctor Camilo Ignacio González. Él es docente en la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, pero es un estudioso del tema específico que vamos a tratar esta noche. Es bogotano, amante de la gastronomía internacional y del Caribe azul inolvidable de San Andrés Islas. Finalmente, tenemos también una visión científica y nutricional con el doctor John Jairo Bejarano. Él es dietista, nutricionista, catedrático de la Facultad de la Universidad Nacional, de la facultad respectiva, y es autor de 3 libros, el último va a salir muy pronto, y se trata sobre la contratación de proyectos en alimentación, o sea, nos cae como anillo al dedo para una noche como hoy. A mi lado, como siempre, Andrea Olano. Andrea, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para usted, para nuestros invitados y para todos los televidentes. Y mi otro ángel, Carolina Calkin, desde el set de interactividad. Carolina.
Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Les cuento que hoy pueden participar con el hashtag alimentación escolar. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como Ángeles de Juan TV y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ya nos escribió, por ejemplo, Hernán Iguarán, que nos dice: no se debe escatimar en la alimentación de los niños. Requieren una dieta balanceada y nutritiva. Y @GalánSolitario3 dice: al presidente solo le interesa llevar de paseo a las FARC y deja a un lado al pueblo colombiano y a sus niños. Sigan participando, envíen sus preguntas para los panelistas. Yo estaré muy atenta, Juan Guillermo. Muy bien. Pueden escribir, Carolina está lista, ella va a estar presta, atenta a recibir sus mensajes por las redes y los divulgará permanentemente. Andrea, vamos con los invitados. Señora Procuradora, bienvenida. Para usted, ¿por qué el PAE es inviable? Mire, Juan Guillermo, el PAE es inviable porque no está cumpliendo con la finalidad prevista en la ley. ¿Cuál? Asegurar que los niños que están en el sistema educativo puedan permanecer en él y tener un complemento nutricional. Es cierto que no se está asegurando el 100% de las calorías, de los nutrientes que necesitan los niños en este país, pero las acciones que hemos adelantado como órgano de control nos han permitido advertir que en el país, hoy en día, varias entidades territoriales certificadas no pueden prestar ni están prestando el servicio de alimentación. En otras instituciones educativas se está dando lo que se ha llamado el pico y placa. Hay niños que reciben alimentación un día y hay otros que reciben alimentación otro día. No me diga. Hay niños que reciben alimentación o el desayuno o el almuerzo. ¿Eso pasa en Colombia? Eso pasa en Colombia. ¿Dónde está la garantía de los derechos fundamentales de los niños? ¿Dónde está la cobertura universal? ¿Dónde está el seguimiento que tienen que hacer las autoridades públicas? Por lo tanto, el programa no solamente está desfinanciado, es un programa desordenado, es un programa que no tiene la concepción integral de derechos fundamentales. Por eso, para la Procuraduría, esas imágenes indignantes, vergonzosas que hemos visto cotidianamente y con las que se ha iniciado este programa, nos tienen que mover a todos para manifestar que lo que está pasando con la alimentación en Colombia no es admisible en un Estado que ha reconocido constitucionalmente la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños. Además hay una ley, que es la Ley de la Infancia y la Adolescencia, que protege por encima de todos los derechos de los niños. Claro, y Juan Guillermo, la ley y la Constitución reconoce el derecho a una alimentación equilibrada. ¿Y el PAE qué pretende? Primero, que el niño pueda tener la permanencia en el sistema educativo y que pueda tener un complemento nutricional. No estamos ni con la cobertura universal, ni evitando la deserción, ni tampoco asegurando la alimentación equilibrada de los niños. Doctora Amílcar, los departamentos, los gobernadores son los responsables de contratar los programas de alimentación escolares. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes? Bueno, en mala hora se pasó el plan de desarrollo en el año 2011, una ley a través de la cual se le pasó el programa de alimentación escolar desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que lo venía haciendo durante 43 años, desde su creación, cuando lo creó el presidente Carlos Lleras Restrepo en 1968, le asignó esa función que venía cumpliendo el Ministerio de Educación, y es bueno recordar que este programa fue creado nada menos que por Jorge Eliezer Gaitán como ministro de Educación del gobierno de Eduardo Santos. Desde allá viene. Desde allá viene este programa. Se lo pasan entonces al Ministerio de Educación. Pienso yo que este programa pasó al lugar equivocado porque no tiene la experticia, no tiene la infraestructura, ni tiene las condiciones para operar este programa. Pero ¿qué pasa? En el momento en que se hizo ese traspaso, supuestamente era para lograr la cobertura universal. Hoy,
¿Cuál es la cobertura? El 49%. Entonces, el objetivo que se planteó en la ley no se ha cumplido. Y en septiembre del año anterior, la ministra de Educación procede entonces a pasarle esa papa caliente a los señores gobernadores y a través de un decreto le traslada esa función, esa responsabilidad a los departamentos, pero resulta que el año anterior el presupuesto que asignó el Ministerio de Educación en el presupuesto general de la Nación fue de aproximadamente 800.000 millones de pesos. Y para este año le asignan el 50%. Esto es un atentado realmente contra un programa que tiene la mayor importancia, como lo acaba de decir la señora procuradora delegada, puesto que esto está afectando a los más vulnerables entre los vulnerables, que son la población infantil de los estratos más bajos de la población, que son los que van a las instituciones públicas. Doctor Bejarano, quisiera preguntarle qué opina usted sobre esas imágenes que vimos al inicio de este programa. Bueno, hace muchos años yo vengo trabajando en programas sociales de asistencia alimentaria, desde Bienestar Familiar y otros distritales, nacionales. Las escenas pues son crueles. Estamos jugando con un derecho fundamental, un derecho que viene desde 1948, cuando los derechos humanos fueron determinantes para toda la población mundial. Un programa que, como el Programa de Alimentación Escolar, nació desde el Programa Mundial de Alimentos y que se ha ido desarrollándose en los entornos más vulnerables de las poblaciones y en países en vías de desarrollo. De por sí, pues, la resolución, donde están los lineamientos del PAE, desde el Ministerio de Educación, son muy claros frente a la parte de operación, las obligaciones que tienen los operadores y, obviamente, la vigilancia que deben tener los entes territoriales frente a estos programas. Cuando nosotros vulneramos ese derecho, pues claro está, son niños que por lo general están subnutridos y estamos incrementando y arriesgando un poco más un capital humano que obviamente va a ser el futuro de nuestro país. Claro. Entonces, ¿qué estamos nosotros con esto construyendo? Una nación, pues, obviamente por unos niveles por debajo de ciertos criterios de desarrollo, que hablan a veces de los países emergentes, pero nos tendríamos que hacer la reflexión acerca de qué estamos buscando en realidad cuando nosotros estamos poniendo en riesgo el Producto Interno Bruto de nuestro país con unos niños que no tienen una capacidad cognitiva porque la cantidad de nutrientes que se les suministra dentro del programa, así no sea el 100%, ¿cierto?, los pone en riesgo. Entonces estamos cada vez más avanzando en un subdesarrollo, en una subnutrición, y de ahí no vamos a salir. Doctor González, y de parte de la academia, ¿de dónde proviene todo este tema de la desnutrición infantil que estamos viendo desde hace meses en Colombia? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Es que se han mencionado cosas por la señora procuradora, por el doctor Amílcar, bastante valiosas. Yo creo que, pues, digamos, alejándome un poco de todo el, digamos, la ignominia de estos videos y de todo el tema de los derechos de los niños, que es fundamental, yo creo que esta circunstancia refleja tres debilidades estructurales del Estado colombiano. ¿A qué me refiero? Tiene que ver con su modelo de prestación de servicios. ¿En qué sentido? En cierto momento, hace ya varios años, en todo el mundo, y Colombia no fue la excepción, se decidió que el Estado iba a tener, o el gobierno iba a tener una función estrictamente de planeación y que los que remaban, los que hacían el esfuerzo, pues iban a ser personas que se contrataban, privados, ¿cierto? El problema es que ese cambio de modelo de prestación de servicios no fue acompañado con un cambio en los modelos de monitoreo y de control de estos contratos y, digamos, de esta forma de hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos una debilidad muy grande, tanto del Ministerio como de las gobernaciones para poder monitorear y controlar lo que está pasando ahí. Segundo problema estructural, el modelo de centralización. ¿En qué sentido? Pues se transfieren unas competencias, pero pues hemos visto que una cosa es Bogotá, otra cosa es Medellín, etcétera, etcétera, Antioquia, pero pues hay un montón de departamentos, municipios que no tienen la capacidad administrativa financiera, digamos, para poder adelantar esto.
Y en ese sentido, cuando se presentan esas condiciones, es muy probable que se presenten huecos, se presenten, digamos, lugares para el tercer problema estructural, que yo pensaría que es una corrupción casi que endógena a nuestro país. Para contextualizar, tanto con los televidentes como con los invitados, tenemos unas cifras que ubican el problema donde es. Es un tema presupuestario y un tema de eficiencia y de lucha contra las mafias. Por ejemplo, en esta gráfica que ustedes están viendo, se dice algo que es una verdad irrefutable. En Colombia hay 8 millones de niños que van a los colegios públicos y de ellos, como lo dijo Amílcar Acosta, solo el 49% recibe alimentación. En la segunda gráfica, pues vemos la concentración y conocemos la situación dramática de desnutrición de los niños guajiros, y en ese departamento donde han muerto muchos niños se debe alimentar 76.000 niños a un costo de 33.000 millones de pesos, que hoy no los hay en su totalidad. Andrea. Pero veamos otro departamento, Juan Guillermo, el de Bolívar, al cual le cuesta la alimentación escolar 35.000 millones de pesos y solo cuenta con 25.000 para este fin. Y tenemos otra tabla que nos muestra los faltantes en los presupuestos de los departamentos para la alimentación escolar. Mire, Bolívar tiene, como ya lo vimos, un déficit de 10.000 millones. A Nariño le faltan 12.000 millones. Al Putumayo, 19.500. El faltante presupuestal para Cundinamarca, Córdoba y Valle del Cauca es de 5.000 millones en cada uno de ellos. Como vemos, las cifras son dramáticas. Carolina, ¿qué dicen las redes? Juan Guillermo, nos escribe por aquí Omar Arturo Rodríguez y dice: el PAE no evoluciona porque las alcaldías y gobernaciones no generan procesos de desarrollo de servicios de alimentos en los centros educativos. Los dineros lucran a los contratistas y no giran en torno a los niños. @Andy Samario dice: la justicia del país es muy blanda contra esa mafia o carrusel de la alimentación de los niños. Qué lamentable situación. @RojoMartin125 dice: da mucha tristeza, rencor y coraje ver la miserableza que está haciendo el gobierno con los niños de este país. Otro de nuestros televidentes nos escribe: miserables, solo personas así, sin escrúpulos, pueden robarle un pan a un niño. Y finalmente, @LeoMaru20, procuradora, más allá del escándalo, ¿qué ha pasado con los culpables? ¿Por qué nadie del gobierno responde por la falta de atención? Pues Carolina, mil gracias. Veo que los televidentes están participando y vamos a dar mucho cambio a Carolina para que le dé cabida a lo de los televidentes. Pero, como estamos en vivo, nos vamos para Cartagena y vamos a conversar con un gobernador que es líder en las exigencias sobre alimentación escolar. Es muy valiente también. Defiende a los niños, tiene un liderazgo fresco. Se trata del gobernador de Bolívar, Dumec Turbay Paz. Gobernador, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Guillermo. De verdad un placer poder estar acá y sobre todo en un tema tan sensible, tan importante y sobre todo que involucra a los niños más pobres de este país. Y como usted lo dice, pues dispuestos a hacer nuestro mejor aporte para que este programa sea definitivamente un programa de beneficio y no de tantos dolores de cabeza y de tantas molestias como está causando en este momento. Esa es nuestra disposición. Bueno, tanto en la reunión que sostuvieron en la Federación Nacional de Departamentos con Amílcar Acosta, como en el comunicado expedido a raíz de, se enfatiza en la necesidad de luchar contra las mafias o las organizaciones que impiden que a los niños les llegue no solamente adecuadamente la alimentación escolar, sino nutrientes verdaderamente sanos y que les lleguen de manera oportuna y eficiente. Usted, desde Bolívar, ¿qué visión tiene de este punto focalizado?
Bueno, es un tema que no admite discusión. Es decir, esos son unos canallas que la justicia tiene que actuar. Hoy veía cómo en el departamento del Huila había captura frente a estas personas que, tomando los pocos recursos que hay para la alimentación de los niños, deciden robársela. Y frente a eso y frente a las mafias no podemos sino pedirle a la justicia que actúe de manera contundente. Y ese es nuestro propósito hoy, que el programa pueda ser limpiado de estas organizaciones criminales u operadores disfrazados de querer prestar un buen servicio. Por eso nuestra disposición es que el programa se reajuste, a que haya reingeniería, pero también a que en ese gran pacto por la alimentación de los niños también decidamos de una vez por todas enfrentarlos y sacarlos del mercado. Gobernador, pero ¿cuál es la propuesta puntual que le hacen ustedes al gobierno? Bueno, creo que todos los que han intervenido de manera precisa han podido identificar las falencias y los problemas del programa. Los problemas no solamente son las mafias que se han robado los recursos en años anteriores. El problema es que esas mafias no han sido condenadas. Esas mafias siguen sin poder nosotros los gobernantes tener argumentos sólidos desde el derecho de contratación para no poderlos tener en cuenta. Ese es un gran problema. El otro gran problema es el de la financiación. Nosotros estamos dispuestos a hacer una demanda contra esa decisión del ministerio porque es flagrantemente inconstitucional. La Constitución dice que a los departamentos se nos transfieren responsabilidades cuando los recursos están garantizados, y en este caso no están garantizados. Y además de eso, el programa no tiene enfoque diferencial, no es lo mismo lo que se le puede ofrecer a un niño en la región Caribe a lo que se le puede ofrecer en la región andina, y en ese sentido hemos dicho que hay lugares de difícil acceso, que la ración tiene que ser aumentada, pero también tiene que tener en cuenta las condiciones de distancia, las condiciones de transporte. Y lo más grave, y lo hemos dicho, una decisión responsable, una decisión seria de parte nuestra, es no operar el programa porque la infraestructura que se nos exige para la buena manipulación de los alimentos, para que se puedan procesar con calidad, no la tenemos. No, las escuelas nuestras no tienen esa infraestructura. Entonces, frente a eso, ¿para qué llamarnos a engaño? Y lo último, la decisión es que se determine una ración industrializada, y eso realmente no va acorde ni siquiera con lo cultural, ni siquiera con la región, y por ello es que hemos dicho que el programa está colapsado y el programa no tiene ninguna posibilidad como está de tener éxito y poder ser una buena noticia o un buen apoyo para los nutrientes, para la educación de nuestros niños más pobres. Por eso lo que tenemos que hacer es que ese programa pueda ser fortalecido para que los niños que no están viendo el programa hoy, porque seguramente están dormidos, puedan estar tranquilos que estamos trabajando para ellos. Pero como un solo equipo, gobierno nacional, organismos de control y autoridades locales, porque nosotros, las autoridades locales, nos hemos sentido solos frente a eso. Ahora, la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia está con nosotros y le quiere hacer una pregunta, gobernador. Procuradora Hoyos. Señor gobernador, un solo equipo, como usted lo ha dicho, estamos deseando que la próxima sesión, la próxima reunión con la señora ministra de Educación y los integrantes del equipo de gobierno den resultados. Usted, como gobernador que ha liderado todo este proceso, ¿qué espera de esa mesa de concertación y de definición según sus propias palabras? Sí, así es, doctora, y de verdad que aprovecho para resaltar también su enorme compromiso luchando por la niñez de Colombia. Y usted lo acaba de decir, nosotros no queremos una mesa de diálogo ni de concertación, sino una mesa de definición. ¿Qué esperamos? Esperamos que en primera instancia el gran dolor de cabeza, que es el tema de las finanzas, del tema de los recursos, pueda definirse. Esperamos que nosotros, como gobernadores, podamos devolver la operación del programa al Ministerio de Educación, porque no lo quería decir, pero tengo que señalarlo, pues, y lo digo, Juan Guillermo, con mucha molestia, estamos muy aburridos en el Caribe
que la presunción de culpabilidad en nuestra región siempre sea la que nos acompañe. Nosotros no tenemos presunción de inocencia. Nosotros antes de cualquier señalamiento ya estamos siendo señalados como culpables y frente a eso nosotros no queremos tener acceso a los recursos, queremos devolver los recursos y la operación. Estamos dispuestos a ayudar, señora Procuradora, en lo que sea necesario, en que tengamos que invertir para mejorar las cocinas, en que tengamos que hacer una supervisión directa, pero frente a la mesa de definición el lunes lo que esperamos es que las decisiones que se tomen sean absolutamente eficientes y conducentes a que el programa mejore, que es lo que queremos. Y el lunes, con el apoyo de los gobernadores, vamos a llevar una propuesta para que desde el Caribe podamos comenzar a reconstruir el programa que se merecen los niños de Colombia. Tocó un tema usted que me parece que es fundamental, porque para algunos medios y muchas personas el problema es focalizado en la costa atlántica, pero como dijo hoy usted mismo y como vimos en otros medios, hubo detenciones en el Huila y ha habido problemas en otras partes de Colombia sobre este tema que estamos tratando. ¿Usted cree que el problema se sale de las fronteras de la costa, que no es exclusivamente una propiedad problemática de la costa atlántica? Por supuesto, Juan Guillermo, por supuesto. El programa está concebido para tener problemas en todos los rincones de Colombia, en todos, donde haya ejecución de este programa por las condiciones como está planteado, por el valor de la ración, por no tener enfoque diferencial y por las dificultades de supervisión, porque los gobernantes tienen que decir la verdad, y la supervisión para un programa como esto, en zonas alejadas, en veredas, en corregimientos, pues es casi nula. Entonces, frente a eso, el problema no es del Caribe. O sea, nosotros en el Caribe reclamamos respeto frente a la decisión y al buen manejo de los recursos públicos que también hacemos, y por eso hemos dicho y hemos invocado a la solidaridad de los gobernantes de Colombia, porque finalmente solo cuando la tragedia toque la puerta de ellos es cuando se van a pellizcar. Y en ese sentido, el Caribe colombiano lo que quiere es aportar. Y hoy le decía a mi equipo de trabajo y supervisión que quiero que Bolívar sea el modelo de supervisión para que ningún peso, ningún recurso de este programa se pierda. Sea ejecutado por el Ministerio de Educación, porque tendrá nuestro acompañamiento permanente. Pues, gobernador, ha sido muy gentil usted en acompañarnos desde Cartagena, esa hermosísima ciudad en el Caribe, en Ángeles de Juan. Muy seguramente vamos a tener la oportunidad de tenerlo en otros programas. Le doy las gracias, gobernador de Bolívar, Dumec Turbay. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos siempre. Nos vamos a comerciales y volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Recuerde usted, mi querido televidente, que este programa lo puede volver a ver los sábados en repetición acá por el Canal 1 a las 8 de la noche. Carol, redes. Juan, nos escribe Guillermo Palacio y dice: solo hasta ahora se hace visible el problema con los niños y la desnutrición. Esto siempre ha existido. Hoy lo comentamos porque está de moda. ¿Qué pasará con los niños la otra semana que hay otra noticia? Mauricio Jiménez, ¿a dónde iremos a parar si desnutren y roban al indefenso futuro de este país? Toman fotos y cobran millonadas. Giovanni Lorenzo, Estado permisivo y cómplice frente a esta situación. Muchas denuncias y los culpables agazapados con miles de millones. Andrés Pion, los entes territoriales no pueden ser responsables de la operación de un programa desfinanciado. Y finalmente quiero retomar la pregunta que hacía @leomaru20 y dice: procuradora, más allá del escándalo, ¿qué ha pasado con los culpables? ¿Por qué nadie del gobierno responde por la falta de atención? Procuradora. Bueno, tendríamos que hacer la siguiente precisión. Por un lado, la Procuraduría General de la Nación desde el año 2012 empezó a hacer advertencias sobre el programa de alimentación escolar. La retomamos en el 2013, en el 2014, cuando se hizo el tránsito del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al Ministerio de Educación. Presentamos las alertas, nos reunimos con la Federación de Departamentos, hicimos más de 5 mesas de trabajo
le planteamos al Ministerio de Educación las dificultades que nosotros advertíamos y la falta de planeación. Por lo tanto, que hoy en día la señora ministra de Educación plantee que la responsabilidad del problema de alimentación en el escolar depende en gran parte de la Procuraduría, creo que es una actitud cívica y que está tratando, lo digo con todo el respeto, de tapar la ineficiencia que ha tenido el Ministerio de Educación en hacer seguimiento al programa de alimentación. Déjeme recordarle otra cosa, Juan Guillermo. El estudio y la vigilancia fiscal que adelantó la Contraloría en relación con los municipios y departamentos de la costa atlántica, la contratación de 2014 y de 2015 no las hicieron las entidades territoriales, sino el Ministerio de Educación. Por lo tanto, hay una también responsabilidad del Ministerio en el seguimiento de esos contratos. En relación con la función disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación está adelantando más de 145 investigaciones disciplinarias y he de manifestar que el señor Procurador General de la Nación le ha solicitado a los procuradores regionales y delegados que tienen algún tema relativo a la alimentación escolar, que sin dejar de tener en cuenta el derecho al debido proceso, los trámites, el procedimiento, sí actúen de manera eficaz, den celeridad a las investigaciones disciplinarias, con la finalidad que en lo que corresponde a la Procuraduría podamos presentar resultados, no solamente en la parte preventiva, que los hay, sino también en la parte disciplinaria. Andrea. Doctora Amílcar, ustedes lo que piden es que el gobierno retome esa responsabilidad de tener que contratar este tema con recursos que además no se les entregaron a ustedes. ¿A qué se comprometen los departamentos? Bueno, tal como está el programa, las condiciones en las cuales se trasladó esa responsabilidad a los departamentos, además de ser inviable, es insostenible. Y en este momento el programa realmente está colapsando. El problema es estructural. La urgencia es el de la financiación que hace falta para garantizar la actual cobertura. Ni siquiera se está hablando de la cobertura universal, que fue la meta que se estableció en la ley cuando pasó del ICBF al Ministerio de Educación. En esas condiciones, los señores gobernadores lo que han planteado es: hagamos una mesa de trabajo, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Somos conscientes, los gobernadores todos, de que parte de la responsabilidad de garantizar la prestación de ese programa de alimentación escolar a la niñez debe ser compartida sobre la base de la concurrencia, sobre la base de la complementariedad y sobre la base también de que haya un compromiso del gobierno nacional. En este momento, realmente el gobierno nacional, en la medida en que ha recortado los recursos en un 50%, al descargarle esa responsabilidad a los departamentos, está transgrediendo de manera flagrante un principio que está consagrado en la Constitución Nacional, que reza que el gobierno nacional no le puede trasladar funciones y competencias a las entidades territoriales si al mismo tiempo no les garantiza los recursos necesarios y suficientes para asumirlas. Esa es la realidad. Pero adicionalmente a eso, compartimos la posición que se ha planteado desde la Procuraduría General de la Nación en el sentido de que este programa debe ser replanteado, que este programa debe sufrir una reingeniería, porque como viene funcionando, no viene funcionando bien. Y algo muy importante que yo quiero destacar: se perdió en este traspaso del Ministerio de Educación al ICBF y del ICBF al Ministerio de Educación nuevamente y ahora a los departamentos, se perdió un componente muy importante que tuvo originalmente el programa, y fue el componente comunitario. Los padres de familia participaban de la operación, de la ejecución de este programa. ¿Y quién más que los padres de familia, que son los dolientes de sus hijos, puede velar porque este sea un programa que realmente redunde en beneficio de la niñez colombiana? Vámonos rápidamente con Carolina en redes y luego viene Andrea con los invitados de la Academia y de la Nutrición
sobre qué va a pasar a futuro con la alimentación de los niños. Carolina. Claro que sí, Juan Guillermo nos escribe @lumisu1231. Se debe analizar realmente las necesidades nutricionales y de pobreza para que el programa llegue a estos estudiantes. @miflores1291. Esto cambiará el día que se preocupen por esta sociedad y no por llenarse los bolsillos de plata. Y @SPLC11 dice: menos burocracia y más alimentos, más presupuesto, listo para resolver la alimentación escolar. Juan Guillermo. Gracias, Adrián. Doctor Bejarano, en cuanto a la calidad de la alimentación, la pésima calidad, ¿qué consecuencias tiene para los niños? Bueno, hay que hablar de la cadena de producción en términos de seguridad alimentaria y nutricional. Hay una política establecida, ¿cierto?, que responde a unas necesidades sociales. Esa está obviamente marcada desde los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que desde el año pasado la Organización de las Naciones Unidas formuló. Entre ellos está ¿cuál? Hambre cero, importantísimo lo que es la parte de sostenibilidad ambiental, porque si no tenemos recursos como la tierra, no va a haber una producción de alimentos. O sea que esto hay que mirarlo de forma integral. La parte de inocuidad, que de pronto cierra la cadena, porque yo le puedo entregar la alimentación a los niños, pero si carece de esa calidad en cuanto a la parte microbiológica, pues no estamos haciendo nada. Creo que ya hemos evidenciado, exactamente, creo que hemos evidenciado diferentes casos de enfermedades transmitidas por alimentos, en donde precisamente la cadena no ha sido clara o no ha tenido unas tecnologías limpias, comenzando por alimentos locales y además también sanos, lo cual eso repercute directamente en cuanto a la calidad de nutrientes que le estamos entregando a estos niños. Andrea, es que vi en estos días en una escuela que le regalaban a los niños como comida banano y bocadillo, como alimentación del día. Sí, señor. Doctor González, ¿para dónde vamos? ¿Qué solución cree que puede haber? Pues es una pregunta difícil, digamos. Lo que yo sí creo es que, como ya se habían dicho, el programa como está no va a poder seguir funcionando o tiene que tener ciertas reformas. Creo que va a ser fundamental ese combate directo y ojalá que sea real, digamos, a las personas que han cooptado el programa. Creo que si va a seguir siendo operado por los departamentos y no hay un apoyo en términos de capacidad administrativa, financiera para que ellos lo hagan, va a ser muy difícil. El gobernador de Bolívar mencionaba un tema que es que en muchas regiones, en muchas partes, pues hay pocos oferentes, hay dificultades geográficas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Ahora, lo que yo sí creo es que un proyecto de ley no es la solución del tema. Creo que en Colombia cometemos el error de creer que la ley va primero que el comportamiento y normalmente las cosas son al revés. Entonces creo que el tema más es de que los que estén involucrados coordinen, digamos, de una forma más constructiva, sin botarse la pelota de un lado para el otro, coordinen cómo se va a solucionar este tema, en vez de ponerse a tramitar un proyecto de ley en el Congreso. Nos queda 1 minuto, 20 segundos de programa para ya el doctor Bejarano y el doctor de la Sergio Arboleda vieron su conclusión. La suya, procuradora Hoyos, ¿cuál es? Necesitamos una política integral en la cual todos los actores estén presentes, no solamente Ministerio de Educación Nacional ni entidades territoriales. Tiene que estar Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los padres de familia, los docentes, las veedurías ciudadanas. Colombia necesita una política integral de alimentación escolar y es una urgencia que debe concebirse con base en derechos fundamentales. Su conclusión final, doctora Amílcar. Para mí que creo que deben darse 2 pasos inmediatos. El día lunes a las 5 de la tarde, que vamos a instalar la mesa que solicitó la reunión extraordinaria de gobernadores, se debe definir con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación la financiación que garantice que podamos tener la posibilidad de que el programa opere por el año completo. Esa es una decisión que debe tomarse el lunes, puesto que no puede pasar un solo día sin que los niños reciban su refrigerio. Ese es el punto. Y el paso siguiente, lógicamente, mantener esa mesa
para efectos de avanzar en el replanteamiento y reconfiguración del programa. Cerramos con redes. Carolina. Juan Guillermo, quiero culminar con esta opinión de nuestro televidente @HaselR. Mientras decidimos, la desnutrición sigue cobrando vidas. Hay que decidir pronto. Muchas gracias a todos por participar. Carolina, gracias. Andrea, mil gracias. Mil gracias a la procuradora Hoyos, al doctor Amílcar, al doctor Bejarano y por supuesto al delegado de la Sergio Arboleda, que siempre está en la parte académica, el doctor Camilo Ignacio González. Mil gracias. Bueno, una conclusión muy breve. Mientras los niños de Colombia no sean felices, porque con esa alimentación no son felices, la sociedad en la que viven tampoco lo será. Y mientras no cojan a los mafiosos que manejan esos contratos y los pongan una temporada mínima de unos 20 años en la cárcel, la cosa no va a cambiar mucho. Soy Juan Guillermo Ríos, en 8 días, Los Ángeles de Juan. Gracias por su apoyo. Los Ángeles de Juan.